Queridos hermanos, cada uno de nosotros alguna vez ha suspirado: perdono, pero no olvido, perdono y el corazón no sana. No estoy seguro de haber perdonado de verdad. Esas frases suelen aflorar cuando la herida interior sigue palpitando y cuando la memoria dolida nos suelta la mano con la que nos aprieta. Por eso, cuando buscamos una salida, el Señor pone en nuestras manos una llave silenciosa y muy poderosa. La compasión. No se trata de justificar lo que está mal, ni de encubrir el mal, sino de atrevernos a mirar a quien nos hirió como a una persona con una historia, con grietas y sombras que no conocemos. En el Evangelio, al narrar al buen samaritano, Jesús nos muestra un ritmo precioso: ver, acercarse, conmoverse, venta, cargar, pagar el costo. Ese ritmo no se queda señalando la herida ni se pierde en juicios. Es un camino que va del corazón a la acción. La compasión aquí no es un sentimiento pasajero, sino una elección de sufrir con cargar, aunque sea un poco, el peso del otro. Cuando alguien nos ofende, lo espontáneo es quedarnos en el acto. La injuria, el grito, el golpe, la traición, la deuda impaga. Pero detrás del acto suele haber un abismo, una infancia fracturada, una soledad larga, una enfermedad silenciosa, una presión asfixiante, un corazón sin sanar. Por supuesto, nadie tiene derecho a usar su pasado para excusar el mal. Nadie puede herir y decir: como yo sufrí, tengo razón. No, el mal es mal. Pero si reducimos a esa persona a su acto, el corazón se nos endurece y los ojos se ciegan ante la posibilidad de cambio que Dios, paciente, sigue obrando en cada historia. Por eso, el primer paso para perdonar es aprender a mirar más allá de la superficie, para que el corazón sufra con un poco y entregar el juicio a Dios, que todo lo ve, todo lo entiende y es perfectamente justo. Al hacerlo, no renunciamos a la justicia, la devolvemos a las manos del único que la ejerce de modo pleno. Desde ahí se abre el paso siguiente: perdonar como un acto de la voluntad. Muchos esperan a que el sentimiento se calme para perdonar y se frustran porque el sentimiento no llega. En realidad, perdonar es ponerse del lado de Dios aun cuando por dentro no haya calma. Decir una frase sencilla: Señor, perdono a esa persona, pone en marcha un proceso capaz de transformar a ambos. Puede que el sentimiento no acompañe todavía, y eso no hace menos verdadero el perdón. El sentimiento es como un arroyo que necesita tiempo para despejarse. La decisión de perdonar es como colocar la primera piedra de un puente. Sanar es un camino que lleva tiempo. Según la profundidad de la herida, pueden ser algunos meses, un año, quizá muchos años. Nadie puede sanar en nuestro lugar, ni siquiera el ofensor, aunque ya haya pedido perdón,
puede entrar en nuestro interior para desatar los nudos. Somos nosotros, en comunión con Cristo, sostenidos por la gracia de los sacramentos y el aliento de la oración cotidiana, quienes iremos recuperándonos paso a paso una súplica breve y perseverante, como la invocación a la misericordia. Basta para humedecer la tierra reseca del corazón, y mientras caminamos ya podemos perdonar. Primero decimos el perdón, luego el Señor irá modelando el sentir conforme al bien que hemos elegido. Cuando hemos elegido perdonar, el último movimiento es aprender a mirar al otro con los ojos de Dios. Cada vez que regrese el recuerdo de su falta, podemos recordar también el perdón que Dios nos regaló. Hubo momentos en que nuestro pecado parecía de un púrpura oscuro, y sin embargo Él lo volvió blanco como la nieve. Nos abrazó como el padre al hijo que vuelve. Nos cargó sobre sus hombros como el pastor a la oveja hallada. Recordar esa gracia no es para hundirnos, sino para que el corazón aprenda el pulso de la misericordia. Así, en lugar de repetir mentalmente la falta del otro, murmuramos una bendición. Señor, bendícelo, enséñame a verlo como tú lo ves. Algunos dirán, ¿y si todavía me duele? ¿Y si digo perdono y la herida sigue sangrando? Precisamente porque duele, más necesitamos decir perdono, para que el dolor no nos arrastre más lejos. El perdón no niega la herida. El perdón es una lámpara en medio de la noche, para que el camino de regreso a la paz no sea devorado por la oscuridad. Al poner la mano en la mano de Dios, hacemos algo que supera nuestras fuerzas naturales. Y al entregar el juicio a Él, Él mismo hará lo que corresponda para que haya justicia. Mientras nosotros quedamos más ligeros para sanar, a veces tememos que perdonar sea lo mismo que pasar por alto el mal. Pero perdonar no es minimizar, es abrir un futuro donde la verdad es respetada, la justicia se salvaguarda y la misericordia no queda encerrada. El perdón devuelve la libertad interior para que no vivamos como rehenes del pasado. Ofrece al otro una oportunidad real de cambiar. Aisan, sobre todo, hace que nuestro corazón se asemeje un poco más cada día al corazón de Cristo. Cuando el corazón aprende a ver, a cercarse, conmoverse, vendar, cargar, pagar el costo. La paz del Señor crece en nuestra casa, en la familia, en la comunidad y en lo profundo de cada alma. Por eso, queridos hermanos, si todavía hay alguien que nos hace punzar el pecho con solo recordarlo, empecemos por una oración muy pequeña. Señor, enséñame a sufrir con esa persona. Dame valor para pronunciar el perdón, aunque me tiemble el alma. Haz que mis ojos la miren con tu misericordia. Día tras día, los nudos se irán aflojando, los tendones duros se ablandarán y descubriremos que el perdón no nos empobrece, sino que abre en el corazón un cielo más amplio, donde Dios deposita la paz y la libertad verdaderas. Queridos hermanos, cuando el corazón ha aprendido la compasión
y los labios se atreven a pronunciar el perdón. Somos conducidos más hondo en el misterio de la misericordia. Perdonar desde el corazón y convertirlo en ofrenda. Hay días en que aún nos estremecen los recuerdos de la herida y sentimos el impulso de responder o recuperar lo perdido. Precisamente en esos momentos, digámosle en voz baja al Señor: concédeme la gracia de perdonar por completo, desde lo más hondo de mi corazón. Un perdón así no solo rompe cadenas en nuestro interior, sino que se vuelve una ofrenda silenciosa por la salvación de las almas. Podemos ejercitarnos dejando algunos dulces, moderando los medios, reduciendo distracciones que turban el alma. Todo eso vale, pero si buscamos un propósito que agrade de modo especial a Dios, un perdón íntegro y cordial puede abrir puertas de gracia para los que viven y sostener a las almas que necesitan purificación. A veces nos preguntamos: ¿qué sacrificio debo ofrecer? La respuesta está muy cerca. Ofrece tu perdón como ofrenda. Dile al Señor: no quiero conservar ni una manchita en el corazón. Límpiame de toda persistencia de rencor. Enséñame a amar a esa persona con tu misericordia. Cuando este propósito se repite con constancia, el corazón se deja modelar y los cauces amargos se van disolviendo. Entonces comenzamos a mirar más allá de los roces inmediatos para orientar cada vínculo a su destino último, el cielo. Pensar en el cielo no es evadir la realidad, es colocar cada relación bajo la luz de lo eterno, donde cada alma tiene un valor infinito ante Dios. Si rehusamos perdonar, quizá abramos una nueva herida en el alma del otro, empujándolo al torbellino del orgullo, la ira y la represalia. Si abrimos la puerta del perdón, cooperamos con el Señor para sacarlo de la oscuridad y al mismo tiempo aligeramos nuestros pasos hacia la casa del Padre. Él prometió: con la medida con que midan, serán medidos. Perdonen y serán perdonados. No es un trueque de intereses, sino la ley del reino. Donde la misericordia engendra misericordia. Alguien dirá: hay faltas imperdonables. Pero la historia santa de la iglesia testimonia lo contrario. En papá, tras sobrevivir a un atentado, pidió ir a la cárcel para encontrarse con quien disparó. Nadie lo obligó. Fue para ofrecer lo que el otro no se atrevía a pedir: el perdón. Las heridas del cuerpo mermaron su salud, pero la herida espiritual fue ungida con aceite de misericordia. Y aquel gesto abrió caminos de reconciliación. Una santa africana, después de años de esclavitud, humillaciones y golpes, al encontrarse con Cristo, perdonó a todos y, libre, se llamó a sí misma sierva del Señor. El dolor no fue maquillado, fue transformado en fuente de amor. Y una mujer que atravesó el infierno de la guerra con cicatrices de fuego, un día pidió encontrar a quien había arrojado el terror sobre su vida para abrazarlo y decirle: ya no guardo rencor. No son historias lejanas, son páginas del Evangelio escritas
sobre las cicatrices de la humanidad. ¿Qué significa perdonar desde el corazón en lo cotidiano? Significa que justo cuando quieres reaccionar, das un paso atrás para respirar con el Señor y decir: elijo la misericordia. Significa que cuando la memoria trae detalles que punzan, los ofreces como oración por la salvación del otro. Bendícelo, Señor. Líbralo de la soberbia y de la ira. Significa que cuando surge ocasión de hablar mal o humillar, escoges callar o decir una palabra mansa que pacifique el ambiente. Esos actos pequeños, engarzados como un rosario invisible, pueden sostener a un alma tambaleante y hacer que tú mismo camines mucho más ligero. Perdonar desde el corazón aclara también algo esencial. Justicia y misericordia no se oponen. La justicia pide verdad y responsabilidad y reparación. La misericordia coloca todo en las manos de Dios y preserva el corazón de la corrosión del rencor. Habrá situaciones en que necesitemos una protección legítima y recurrir a la ley para frenar el mal. Incluso entonces podemos decir: perdono, no deseo el mal para esa persona, pido su conversión y su sanación. Así la justicia guarda el orden y la misericordia custodia la paz del corazón. Algunos quizá estén en esa etapa en la que la boca ya perdonó, pero el sentimiento va rezagado. No se desanimen, perseveren en lo muy pequeño. Cada día unos minutos para orar por esa persona, una jaculatoria a la misericordia. Cada semana un sacrificio concreto ofrecido por ella, como renunciar a un gusto o añadir un gesto oculto de caridad. Con frecuencia acudir a los sacramentos para recibir fuerza del corazón de Cristo. Poco a poco se alisarán los pliegues del alma, se desatarán los espinos y llegará una mañana en que descubrirán que son mucho más libres. Tal vez lo que más tememos es ser vistos como débiles, pero perdonar no es debilidad. Es la fuerza de quien permanece en pie junto a Dios y deja que su luz circule a través de uno. El perdón serena habitaciones tensas en la familia, templa manos enfriadas entre amigos y abre encuentros que parecían imposibles. Es un regalo que damos a otros y al mismo tiempo un gran don que Dios nos da. El corazón purificado, la mirada renovada y la alegría que vuelve como un manantial. Por eso, queridos hermanos, si Dios nos ha medido con el cuenco de la misericordia, midamos así también entre nosotros. Que un perdón se eleve como perfume ante su rostro, como una ofrenda. Pensemos en el cielo, donde cada esfuerzo de amor es recordado y donde las lágrimas derramadas por perdonar se vuelven piedras preciosas. Creámoslo. No hay falta imposible de perdonar cuando echamos raíces en Cristo. Y cuando perdonamos desde el corazón, el camino hacia la casa del Padre se hace más liviano para ambos, porque el mismo Señor ya ha ido delante, ha vendado, nos ha cargado sobre sus hombros y ha pagado el precio con su amor eterno. Queridos hermanos,
Cuando los testimonios del perdón atraviesan la historia, no solo tocan la mente, sino que hacen vibrar los hilos más profundos del corazón. Hubo una niña en una fotografía célebre de la guerra, el cuerpo en llamas, corriendo desnuda entre aldeas arrasadas. Pasaron los años, después de cirugías incontables y noches silenciosas de llanto, aquella mujer pidió encontrarse con quien había arrojado fuego en su camino. Nadie conoce todos los detalles de ese encuentro. Tampoco sabemos con certeza su confesión religiosa, ni las palabras exactas que pronunció, pero sí se supo algo. Ella deseaba abrazar a esa persona y decirle que perdonaba. En ese instante aparentemente imposible, una gran grieta de la humanidad fue suturada con un hilo finísimo. La misericordia, ese perdón no borró las cicatrices, pero las transfiguró en un signo. La oscuridad existe, pero también existe la luz, y la luz es más suave, más perseverante. Recordamos también a otra joven, Santa María Goretti. Fue apuñalada muchas veces por defender su dignidad. En medio del dolor que atravesaba los huesos, ella susurró una oración por quien la estaba matando, que el Señor no le tomara en cuenta su pecado. ¿Quién podría hacer algo así, sino un alma llena de Dios? En ese unido sin embargo, aquella súplica se convirtió en semilla de conversión en el corazón endurecido del agresor. Años después, ese hombre cambió de vida de verdad y estuvo presente con un permiso especial en un acontecimiento significativo de la iglesia, como signo de que la gracia puede renovar lo que parecía muerto. La iglesia honra a María Goretti no solo por su sangre derramada, sino ante todo por su vida pura, por la luz de la fe que resplandeció con más fuerza en la hora más oscura. El perdón aquí no es cerrar los ojos ante el mal, ni complacencia con la injusticia. Es dejar que el amor de Dios circule por la herida, derrita el hielo de otro corazón y rescate un alma del extravío. ¿Qué nos enseñan estas historias en la vida cotidiana? Que toda palabra de perdón auténtico tiene resonancia eterna. Cuando decimos perdono, no se queda en el aire. Esa palabra sube al cielo y toca el corazón de Dios. Qué incansable levanta al hombre del barro. Esa palabra también alcanza el corazón del ofensor. Aunque no la escuche directamente y solo la perciba en el lenguaje silencioso de la misericordia. La verdad es esta: el perdón no solo aligera nuestro peso interior, sino que abre un camino para que el otro salga de sus sombras, como si le tendiéramos una cuerda para ascender hacia la luz. Una inquietud frecuente es: si perdono, fomentaré que el mal se repita. Aquí hace falta discernimiento. Perdonar no excluye decir la verdad, trazar límites, buscar protección legítima o permitir que la ley ponga orden. Pero aún haciendo todo eso, podemos cuidar un corazón sin odio. Es posible mantenerse firme ante el mal sin dejar que el corazón se contamine. Así, justicia y misericordia van de la mano. La justicia evita que la verdad sea deformada. La misericordia evita que nuestro corazón se vuelva ceniza. Algunos dirán:
He perdonado, pero la paz no llega. La paz suele venir como lluvia que humedece la tierra seca, gota a gota. Perseveren en sacrificios pequeños como un rosario invisible, una palabra menos de dureza, una bendición más. Renunciar a una ocasión de hablar mal, dedicar unos minutos de oración por esa persona. Acudan a los sacramentos para que la fuerza de Cristo penetre justo donde somos frágiles. Y amanecerá un día en que notarán que ya no están atados por los recuerdos oscuros, como si alguien hubiera abierto de par en par la ventana y entrara aire limpio. Entonces comprenderán mejor la enseñanza del Evangelio. Con la medida que midan se les medirá. Perdonen y serán perdonados. No es un trueque de conveniencia, es el latido del reino. El perdón tiene otra fruta poco nombrada. Purifica el corazón, un corazón que guarda manchas encerradas. Aunque sonría por fuera, no es libre, pero cuando soltamos, el corazón se purifica como oro en el crisol. Empezamos a mirar a los demás con ojos nuevos. Vemos el rostro del Hijo amado de Dios. Aún bajo el polvo del error, ya no se trata solo de odiar menos, sino de amar de verdad, con un amor que no es emoción frágil, sino elección firme, edificada en la gracia. Y todavía más, el perdón puede disipar tinieblas en la vida del que nos ofendió. No soñamos con que una sola palabra lo cambie todo, pero un perdón a tiempo puede desatar un nudo muy apretado, frenar un torbellino naciente de rencor y salvar un alma del abismo. Como el buen samaritano no se quedó lejos, sino que se acercó, se conmovió, vendó, cargó y pagó. Así también se nos invita a entrar en el bien con gestos concretos, una mirada amable, una disculpa cuando haga falta, una decisión de no alimentar el resentimiento, una oración de paz. De ese modo cooperamos con Dios para que la historia no se siga escribiendo con tinta negra, sino con trazos de misericordia. Queridos hermanos, si algo debe quedar grabado, es esta invitación mansa y urgente. Perdonemos de verdad, desde el corazón. Perdonar para aligerarnos, perdonar para acercar un alma al cielo, perdonar para limpiar el corazón, perdonar para que el otro tenga una posibilidad de felicidad en esta tierra. Cuando perdonamos, nos preparamos para el gran encuentro más allá de la muerte, donde Dios enjugará toda lágrima y toda herida será gloria. Y en el camino no vamos solos. El Señor va delante, Él vendrá, Él nos carga y Él pagó el precio con su amor sin fin. Señor Jesús misericordioso, coloca en nuestro corazón tu compasión para ver, acercarnos y conmovernos ante toda herida de los hermanos. Enséñanos a perdonar desde lo profundo, aun cuando el sentimiento llegue tarde y la memoria duela. Purifica nuestro corazón para que la justicia sea respetada y la misericordia no se apague. Bendice, sana y conduce en tu paz a quienes nos han herido, y sáname también a mí, para que en el regreso a la casa del Padre lleve conmigo no el rencor, sino un corazón libre y manso,